Egunon guztioi eta ongi etorri, asteartero bezala tokiko gobernu batzordean hartutako erabakien berri emango dizuegu. Eta, bueno, bai, adierazi nahiko nuke, ondo dakizun bezala, alkatetzako ardurak hartu eta neure lehentasun handiena etxebizitza zela adierazi nuela. Justo oraintxe gatoz, kursalean adinikoekin lagunkoiak diren hiri eta komunitateen kongresua ospatzen ari gara, eta bertan ere etxebizitza aztergai izan dugu. Gainera, ikuspegi bikoitzatik geure helduek etxetan nahi dutelako zartu eta bestalde gazteek ere etxeetara sartzeko zailtasunak dituztelako. Baina, hori esan da, argi adierazi nuen etxebizitzari zegozion gaiak bizkortu egingo nituela, eta horixe izan da gaur hartu dugun erabakietako bat izan ere, lorategi hirian bi etxebizitza edo bi bloke eraikitzeko, bisesari jaurlaritzako etxebizitzak eraikitzeko sozietateari, enpresa erakunde sozietateari, lizentzia eman diogu. Eta orotara, 88 etxebizitza babestu eraikiko dituzte. Horietatik, 63 izango dira babes ofizialekoak, eta 35 tasatuak. Bai batak eta bai besteak alokairuan izango dira. Beraz, 88 etxebizitza alokairuan izango ditugu lorategi hirian. Eta esan bezala hau alik eta bizkorren egin dugu, jaurlaritzatik hau eraikitzeko eskaera sartu zen, eta 2 hilabete baino gutxiagoan, hau da denbora errekorrean erantzuteko gai izan gara. Eta honi esker, kasi 100 personak aukera izango dute etxebizitzara sarbidea izateko, ingurua gainera berroneratzen jarraituko dugu, kalitatezko espazioak sortuaz, eta auzo kohesionatua nahi dugu irudikatu bertan. Azkenean, hainbat tipologiako etxebizitzak uztartzen direlako bertan, eta auzo kohesionatuetatik dator gero hiri kohesionatua. Beraz, alde horretatik ondo. Bigarrena, baita ere etxebizitzari lotuta, beti adierazi izan dut ere, bizkortu bai, baino aliantzetan oinarritu behar ginela, 4 eskuk bik baino gehiago eraikitzen dutelako, eta gaur hartu dugu ere, tokiko gobernu batzordean, Donostiako udalaren eta jaurlaritzaren arteko etxebizitzak eraikitzeko protokoloa. Hau da, egin duguna izan da, hirian dauden hainbat esparru identifikatu, eta bertan batera lan egingo dugun horrelako protokoloa. Honek gutxi gora bera orotara 5.000 etxebizitza baino gehiagoko protokoloa edo idatzi du. Hau, esan genezake protokolo bat dela, nun identifikatu egiten dira hirian ze partzelak ze gune dauzkagun, eta gero gune bakoitzak bere lanketa propioa beharko luke. Hau da, egin duguna izan da, markoa jarri, eta kasu honetan gero joango gara jaisten kasuz kasu nola eraikiko dugun partzela edo gune eremu bakoitza. Eta azkena, izan da, bota dudan beste mezuetako bat, eta errepikatu dana izan da Donostia, arron Donostia, eta hori oinarri hartuta, tokiko gobernu batzordean ere onartu dugu, kasu honetan, Jose Maria Sorobakaldeko 14ean zabaldu behar zen hotelari lizentziarik ez ematea. Beraz, ez da inguru horretan, ez da Grose auzoan kasu honetan, hotelik izango lizentzia ukatu egin delako hirigintza ikuspegi batetik. Como decía, venimos hoy del Congreso de Ciudades Amigables con las personas mayores, y una de las cuestiones que hemos tratado durante estos días, tanto ayer como hoy también, ha sido la cuestión de la vivienda. Personas mayores que quieren envejecer con total autonomía en sus hogares. Por lo tanto, hay que también pensar en transformar esos hogares, pero también en que esta tiene que ser una ciudad intergeneracional donde haya relevo, y por lo tanto también es importante generar nuevas opciones de acceso a la vivienda. Dije desde un comienzo que iba a intentar acelerar todo lo posible cualquier tema relacionado con la vivienda, y así ha sido. Una de las decisiones que hoy hemos tomado ha sido dar una licencia para la construcción de 98 viviendas protegidas. De estas, 63 son viviendas de protección oficial y 35 son tasadas, ambas en alquiler. Es decir, va a haber 98 viviendas públicas en Ciudad Jardín y van a ser en alquiler. En cuanto recibimos el proyecto, hemos acelerado todo posible desde el Departamento de Urbanismo, y en menos de 2 meses hemos tenido la capacidad de dar una respuesta al Gobierno vasco para que Visesa, es decir, su sociedad pública, pueda construir esas viviendas en Ciudad Jardín. Esto supone casi 100 personas, 100 familias que van a poder acceder a una vivienda. Esto supone que seguimos regenerando el barrio con espacios de calidad, espacios urbanos de calidad, y esto también supone que vamos a contar con otro barrio cohesionado. Hay distinta tipología de vivienda en ese ámbito, y de los barrios cohesionados nos nacen luego una ciudad cohesionada. Ese es el modelo que seguimos, al menos en la ciudad, y que siempre ha sido un modelo que ha prosperado y de éxito. En el ámbito de la vivienda también hemos repetido de manera constante
que las alianzas son claves con distintas instituciones, sobre todo con el gobierno vasco, que nos ayuda a construir más y mejor. 4 manos construyen más que 2. Y hoy hemos aprobado en la Junta de Gobierno el protocolo entre el Ayuntamiento y el Gobierno vasco para la promoción de vivienda en la ciudad. Lo que hemos hecho ha sido identificar distintos ámbitos, distintas parcelas que tenemos en la ciudad. Nos da una suma de más de 5.000 viviendas. Y luego lo que nos tocaría ya es, ámbito por ámbito, definir cómo vamos a operar en cada una. Pero lo primero que hemos hecho ha sido poner un marco para saber de qué ámbitos vamos a hablar de aquí a medio o largo plazo. Y por último, una de las premisas que siempre he mantenido sobre la mesa ha sido Donostiarren Donostia, una Donostia para las y los donostiarras, y en base a ese criterio, pues es el motivo por el que un hotel que iba a abrir en Gros, en este caso en la calle José María Soroa número 14, pues se le ha sido rechazado la licencia para el uso hotelero, apoyados también en los cambios urbanísticos, de las normas urbanísticas que hemos ido realizando durante los últimos años. Sin esos soportes, sin esos cambios realizados durante los últimos meses y durante los últimos años, no hubiera sido posible tener las herramientas suficientes para tomar esta decisión. Beraz, horiek izan dira, behintzat, labur, gaur tokiko gobernu batzordean hartu ditugun erabakiak, lorategiria, protokoloa jaurlaritza eta udalaren artean, eta bestak beste hotelari lizentzia ukatzea. Horiek landutakoak, baina beste edozein gairen inguruan zalantzarik baduzu edo hauetan sakondu nahi baduzue, beti bezala galderak erantzuteko prest naukazue. Yo quería saber, John, si... Bueno, José María Soroa 14, esto es María Inmaculada, ¿no? Sí, eso es. ¿Hay novedades con la reforma del Ministadio? ¿Cómo va el tema? La reforma del Ministadio. A ver, la reforma del Ministadio no está finalizada todavía. Quedan unos pequeños remates por hacer. Pero va bien de tiempos. Nuestra idea es que antes de final de este mes de julio, el Ministadio pueda estar abierto y todo atleta pueda practicar deporte con total normalidad y naturalidad en el Ministadio. Por lo tanto, espero que en poquitos días podamos dar una muy buena noticia en torno al Ministadio. Y vamos bien de tiempo, porque la previsión era ir al mes de octubre y nos hemos podido adelantar al menos hasta junio. Por lo tanto, en breve creo que seremos capaces de dar una buena noticia en torno al Ministadio. Es verdad que todavía no dispone de licencia. Hace falta la licencia de fin de obra, también de licencia de primer uso, pero como esto nos interesa que esté en marcha cuanto antes mejor, ese es el motivo por el que en los últimos días distintos técnicos municipales de urbanismo y de distintos ámbitos del ayuntamiento han ido in situ al propio Ministerio para acelerar todas las tramitaciones y para ver cuáles son los remates que hacen falta. Por lo tanto, lo dicho, la idea es acelerar lo máximo posible para que esté disponible. Y luego nos queda un tema importante, que es la homologación. Es decir, esto lo estamos haciendo de la mano de la Federación Vasca de Atletismo y lo que queremos es homologar el miniestadio, las pistas, porque si no, todo resultado que se consigue no es oficial. Si no está homologado, por mucho que se compita, no son resultados oficiales. Y evidentemente queremos un miniestadio de calidad, bueno, pero para que sea competitivo y para que las personas que practican deporte de manera reglada oficial también vean oficializados, digamos, sus marcas y sus resultados. Entonces, en todo este momento hemos ido de la mano de la Federación, ellos son conocedores de nuestros ritmos, de nuestros plazos, y bueno, eso es lo que nos falta. Por una parte, los remates, dar las licencias desde el Ayuntamiento y la homologación de la Federación, pero soy optimista y creo que antes de que acabe el mes podremos ver el miniestadio en uso, porque es una de las cosas, no os voy a engañar, que muchos atletas me están escribiendo bastante por redes sociales, también están mandando diversos mensajes, se están comunicando con la alta alcaldía para preguntar sobre la tardanza de la apertura. Bueno, pues ese es el motivo, que quedan unos pequeños remates por hacer, las licencias oportunas y luego la homologación por parte de la Federación. Pero lo dicho, antes de final de mes, el miniestadio estará operativo para ser practicable. Bai, aipatzen nuen bezala, ministadioaren obra oraindik ez dago amaituta. Egia da, plazotan ondo gabiltzala, ze aurreikuspena zen urrira aiatzea eta gaitasuna izan dugu ekainerantz eramateko. Beraz, alde horretatik ondo. Orain, falta zaizkigu remate txiki batzuk obra amaitzeko, eta baimenak, hirigintza aldetik bereziki. Orduan, hori bizkortzeko, hori guztia azkartzeko, aurreko egunotan zerbitzari publikoak, udaleko teknikariak bertan egon dira, ikusteko zehazteko zer da gelditzen den hori,
danak lan guztiak ondo txukuntzeko, eta gero geratzen zaigun hirugarren gauza, erremateak egin, baimenak lortu, eta hirugarrena da homologazioa lortzea. Eta hau egin behar dugu Euskadiko Federazioaren bitartez. Haiekin lanean gabiltza, haien azkeneko txostena falta zaigu, pistak homologatzeko, ze azken finean guri interesatzen zaiguna da, jakina mini estadioa ondo egotea, baina bertan korrika egiten duten personen markak ere ofizialak izatea. Eta horretarako homologazio hori beharrezkoa zaigu. Baina, esan bezala, baikorra naiz, mini estadioari dagokionez, eta uste dut, hilabetea bukatu baino lehenago, gaitasuna izango dugula, mini estadioa zabaltzeko, hemen guztiekin, homologazio guztiekin, eta bertan atletak, kirolariak ikusiko ditugula mini estadioan korrika atzera eta aurrera. Beraz, uste dut, baietz, ekainean gaitasuna izango dugula mini estadio erabilgarri ikusteko. Volviendo al tema de la vivienda, sí. Ayer se inauguró Zubieta, sí. Eso supone que se cierra ya Martutene, bueno, se siguen dando pasos un poco para Txomin 2. No sé si hay alguna novedad, cuándo se va a derribar la cárcel, un poco cómo va el tema. Bueno, en principio aquí estamos trabajando a 3 bandas, ayuntamiento, en este caso el ministerio y también el gobierno vasco. Por una parte, es verdad, ayer abrimos en Eskuzaitzeta la cárcel de Zubieta, la nueva cárcel. Esto es un hito porque esto nos va a permitir seguir regenerando Urumea. Ciudad Jardín acabamos de hablar ahora, Txomin 1, Txomin 2, ámbito de la cárcel, Ancita, cuarteles de Loyola. Bueno, creo que todo lo que es la Vega del Urumea es una zona no solo para vivir, sino que va a ser una zona de ocio y de disfrute. Pero es verdad que esto nos lleva ya a otro marco y es a centrarnos en la cárcel de Martutene. Aquí, por una parte, ahora va a comenzar el traslado de los usuarios, de los presidiarios de la cárcel, y una vez que quede vacía, la idea es, cuanto antes, comenzar con su derribo. El derribo está previsto que el ayuntamiento entregue la licencia cuando entren los permisos oportunos. ¿De aquí en adelante qué? Bueno, estamos trabajando sobre todo a 2 bandas, porque esos terrenos son, por una parte, del ayuntamiento y del ministerio. Y entonces lo que estamos haciendo es un trabajo discreto de reparcelación del ámbito. Al final lo que estamos haciendo es calcular poco más o menos cuántas viviendas van a ir en ese ámbito, que son en torno a unas 500, un poco menos, pero en torno a 500, y ver cada una de qué tipología va a ser. Y dentro de la tipología ver cada administración qué tipo de vivienda va a construir. En esa mistura de tipología que a nosotros como ayuntamiento nos interesa para dar respuesta a todas las necesidades que hay en la ciudad. Efectivamente, primará la vivienda protegida, como no puede ser de otra manera, pero lo que estamos haciendo es un trabajo de reparcelar, discreto, de oficina, y después ya coordinaremos y nos organizaremos junto con el gobierno vasco también para ceder terrenos, parcelas, para que el gobierno de España construya unas, el gobierno vasco otras y el ayuntamiento otras. Es decir, aquí la alianza no es a 2, incluso es a 3, y creo que eso es una muy buena noticia. Por primera vez el gobierno de España va a construir de la mano de Casa 47 viviendas en la ciudad. Bueno, creo que eso también es un hito importante. Sí, la idea es en este trabajo de reparcelación ver cada administración con qué parcela se quedaría y en ese caso cada una lanzar a su manera, en este caso nosotros siguiendo los criterios de Etxegintza, pues las construcciones de cada ámbito. Pero bueno, ese es el trabajo que estamos haciendo ahora, reparcelar y decidir cada uno con qué parcela se va quedando. ¿Cuándo se acabará eso? ¿Se firmará el convenio o lo que sea? Pues lo que queremos es que sea antes de este verano. Queremos que sea inminente porque nuestra idea era que todo vaya, digamos que, coordinado en el tiempo, encadenado. Es decir, traslado de usuarios, de presidiarios, derribo de la cárcel, reparcelación hecha y directamente nos vamos ya a todo lo que sea aprobación de planes urbanísticos para poder comenzar a su construcción y que cada administración efectivamente ya comience con sus proyectos constructivos y demás. Pero nuestra idea era ahora en junio o julio terminar con la reparcelación y llegar a un acuerdo entre las 3 partes. Sí, al final habrá un acuerdo entre partes donde se recoja cada uno a qué se va a dedicar. Bai, bueno, berri hona izan zen atzokoa, Zubietako kartzela berria zabaldu dugulako, eta honek aukera ematen digu orain berriz ere Urumearantz begiratzeko. Lorategi hiriari buruz hitz egin dugu, baina hor dauzkagu Loiolako kuartelak, Txomin 1, orain Txomin 2 kartzela. Horregia da, orain bulegoko lanean ari garela, lan tekniko hutsean, udalaren artean eta baita ere Espainiako ministeritzaren artean, azken finean bertan dauden lurrak bi erakundenak direlako, eta gure artean ari gara adosten nola repartzelatu gune hori. Horrek zen esan nahi du, bakoitza ari garela aztertzen, eta adosten erabakitzen zenbat partzela aterazko zaizkigun hortik, eta nolakoak izango diren eraikin horiek, eta bakoitzaren tipologia.
Orduan gure artean ari gara hori adosten, eta horrela hirugarren gonbidatu bat izango dugu, eta hori da Eusko Jaurlaritza. Beraz, hiru erakundeen arteko akordio bat izango da, hirian etxabizitza eraikitzeko. Uste dut badala mugarri bat, ze lehenengo aldiz Donostian Espainiako gobernuak etxeak eraikiko ditu gurean. Eta uste dut hori guretzako esperientzia, berritzailea izango dela, eta ikusiko dugu zer nolako esperientzia jasotzen dugun hemendik. Baina uste dut berri ona dela, eta gure asmoa da, orain ekaina uztaila partean, repartzilazio lan guztiak amaitzea, eta erakunde bakoitzak argi izatea, zertara dedikatu beharko den. Hau da, zer eraiki beharko duen, eta nola. Eta hortik aurrera, bakoitzak bere urbanistikoki behar dituen tramitazio guztiak burutu beharko ditu. Baina hor, gutxi gora bera, 500 etxe bizitza izango ditugu, eta asmoa da, lorategi hirian bezala, tipologia anitza edukitzea, hirian dauden kasuistika guztiei ere erantzuna emateko. ¿Se puede decir cuántas piensa hacer el ayuntamiento? No, estamos ahora haciendo dibujos, por así decir, borradores, por lo tanto, no tenemos todavía una cifra concreta. Bestelako alderik edo erik, ez? Eskerrik asko guztioi. Egun ona izan.